Afrontar la soledad. Que les cueste afrontar la soledad. Sí, sí, tanto hombres como mujeres. ¿Y Por por qué cuesta supuesto, afrontar la soledad? y porque el hombre no nació para estar solo, decía, ¿no? Sino en compañía. Este, pero en general eso es algo que le pasa a todos los seres humanos. En algún momento de la vida están solos. ¿Mm? Ajá. Y bueno, hay que buscar las herramientas para poder afrontarlo, digamos. Pero ¿y uno se puede sentir solo acompañado también? A veces sí, sí, muchas veces pasa eso. Eso tiene que ver con una cuestión mucho más interna, ¿no? Ujú. Sí. Yo me acuerdo de una periodista, ¿te acordás? Blackie, bueno, no sé si... Sí, he visto videos Sí, de ella en YouTube. muy... De más o menos del 50 por ahí. Sí. Y ella decía que la soledad es un mal bicho, que hay que aprender a manejar. Ella era una mujer muy sola, eso es muy sabia. Y de hecho, cuando tenemos miedo, empieza a palpitarnos el corazón, tenemos sudoración, nos ponemos nauseosos, nos mareamos, la adrenalina anda a mil, digamos, prepara nuestro organismo para que partamos Ajá. y salgamos corriendo, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando esto no hay, digamos, uno corre frente a alguna cuestión este, de temor, por ejemplo, lo que hablábamos del robo o el ataque de alguien, naturalmente uno tiende a correr y a sentir temor. Pero bueno, cuando la causa no es real, no te das cuenta por qué y de pronto tenés todos estos síntomas físicos, de pronto el cerebro registra esto con mucha desrealización, no saber qué me está pasando y mucho miedo a morirme, porque tal es la taquicardia que tengo y la sudoración que creo que estoy por morir. Esto para el paciente pareciera que dura una eternidad, pero si vos lo controlás no pasan 5 minutos. Y Eso es el panic attack, es 5 minutos. 5 minutos que viene como un miedo Es una extremo. cosa extrema, inmediata, ¿sí? Que te desespera. Este, y sin embargo, bueno, hay esta cuestión con el exceso de oxigenación. Este, y sin embargo, bueno, si vos contenés al paciente en ese momento, lo abrazás, no le pones demasiadas palabras, le pedís que respire lentamente, que se relaje, todo va a estar bien. En los próximos 5 minutos todo esto vuelve a la normalidad y probablemente rompa en llanto o bueno, se pueda relajar. Y a lo mejor en ese momento no pueda dar demasiada explicación. Generalmente cuando vienen los pacientes y me cuentan de estos episodios, porque estos episodios donde se ven en la guardia, en atención primaria, en la primera atención, en un mercado, pero cuando te llega a vos el paciente que ya ha tenido varios de estos episodios o aunque sea uno solo, vos empezás a indagar y siempre ha ocurrido algo, los días anteriores, los meses anteriores, alguna situación de estrés, alguna situación muy violenta que vivió, un robo, ¿sí? Alguna situación de violencia, alguna situación de divorcio, una muerte, digamos, algo Siempre son pudo cambios. haber sido el desencadenante, no la causa, el desencadenante. Ah, bien. ¿Y siempre tiene que ser un Sí, cambio brusco? Por ejemplo, alguna generalmente situación. siempre hay una situación de estrés por alguna cuestión. ¿Sí? Eso siempre, cuando vos haces el recorrido histórico hacia atrás, empiezas a ver un poquito que algún sentido tiene. Y eso tiene neurobiológicamente un sentido, en la historia familiar puede tener un sentido, porque tenemos miedos que podemos traer, pero miedos que podemos aprender. Hay mamás que transmiten temores. Ajá. A ¿Mm? ver, ¿cómo sería el miedo aprendido y el miedo traído? Y bueno, el miedo que traemos el que yo te digo, que el que necesitamos para defendernos. Ajá. Todos tenemos que tener esta cosa física, orgánica que funcione en relación al miedo. Porque si no, te atacan y vos qué haces, te quedas ahí, tu vida corre peligro. Claro. Uno tiene que aprender, ¿eh?
Eso es muy importante, eso son los animales. ¿Sí? Eso es lo espontáneo, lo que traemos. Es el que viene con vos misma. Y después tenés lo que vas incorporando por la historia familiar, por los hechos que te pasan en la vida, por los que vas acumulando, ¿sí? Por los vínculos primarios de padre y madre. O sea que si, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo, ¿no? Sí. Si alguien sufre en la infancia, poner ejemplo que alguien haya asustado, o de muy niñito lo hayan asustado, eso después quedan como miedos latentes. Hay registros de eso. Y si en algún momento en su vida puede ocurrir algo similar, puede ser el gatillo para que se desencadene un panic attack. Si no puede estar como siempre latente. Si no puede estar ahí como un hecho. ¿Sí? Y pero siempre... generalmente los hechos traumáticos quedan registrados. En nuestro inconsciente quedan registrados todo aquello que impacta, sea hermoso o sea feo. Ajá. ¿Sí? Y puede ser que a lo largo de tu historia hay algo que lo desencadena. ¿Y solamente puede desencadenar ese miedo o esa situación en un ataque de pánico o desencadena en otra cosa los miedos? Bueno, en general el panic attack está dentro de todos los trastornos de ansiedad. En realidad sería como la primera crisis. Cuando esa crisis se va instalando, bueno, se puede transformar en un trastorno de ansiedad generalizado, se puede transformar a la larga, puede estar atravesado por los rasgos de una personalidad y entonces puede tener rasgos obsesivos y transformarse en un trastorno obsesivo compulsivo. Puede ir desencadenándose en un cuadro depresivo. Digamos, puede ser el gatillo de muchas otras patologías, pero el ataque de pánico, ¿cómo te podría decir? No es una enfermedad en sí misma. ¿Sí? Es un síntoma que el organismo está diciendo que pasa algo y que el psiquismo no puede resolverlo y entonces se asusta. Tiene mucho miedo y hace la crisis. Antiguamente se lo llamaba crisis de angustia. Ajá. ¿Y está Lo que pasa, relacionado, ¿por qué ahora tanto nos llama la atención los ataques de pánico? Primeramente porque es una vorágine en la que vivimos, ¿no? Siempre estamos más atentos a lo que va a ocurrir que lo que nos va ocurriendo. Siempre estamos con la ansiedad de lo que va a venir que lo que está pasando. Y eso nos llena de muchísimo monto de ansiedad. En algún momento esto es inmanejable, ¿sí? Antes, ¿qué es lo que nos daba seguridad? La familia, el barrio, el club. Ahora toda esta aparatología nos hace ser ciudadanos del mundo. La información es permanente, la información difícil es permanente, ¿no? La información de violencia, la información de guerras, la información de desacuerdos permanentes, ¿no? Bueno, todo esto parece que no, pero va, permanentemente, ¿sí? Y vas a cruzar la calle y alguien te levanta el tono y se armó. Pero bueno, es todo lo que acumulamos, no es por casualidad. También estábamos hablando esto de todo lo que acumulamos, ¿no? Cuando uno sale también a manejar y tener, por ejemplo, tener miedo a chocar o tener puede también generarse, es una instancia de ansiedad y generar también en algún pánico. Sí, muchas veces, por ejemplo, los trastornos de pánico, lo que van generando a veces es la dificultad de comunicación. Por ejemplo, cuando te ocurre 2 o 3 veces un episodio así, donde hay mucha gente, en un mercado, en la cola de un negocio, generalmente el paciente empieza a evitar. Ajá. Deja de ir. Y de pronto encontrás a alguien que no se mueve de su casa, no te hace una cuadra, no sale ni a la puerta de la casa. Y entonces se empieza a aislar. Se llama síndrome de evitación. Y eso es cuando se te ha repetido varias veces. Entonces, eso se llama miedo al miedo. ¿Sí? Entonces, para evitarlo, no hago. No hago. Entonces, no es que me curé.
es que dejé de hacer para que no se me repita. ¿Y qué se debería hacer entonces? En general, todos estos tratamientos son farmacológicos, porque hay medicación para esto, y también psicoterapéutico. La técnica, sobre todo de terapias comportamentales, de afrontar el problema, es lo que se estila y hay que hacer, digamos, porque en la medida que confrontás ese temor, lo vas a poder superar. Sí. Si no, no lo superas. ¿Y siempre para confrontar un temor hay que ir a la medicación? No, a veces no es necesario, a veces con la terapia, depende de... Porque lo que pasa es que la medicación tiene sentido cuando este temor te paraliza. Ajá. Entonces ahí la medicación ayuda a bajar el nivel de ansiedad, a no tener la taquicardia que te asusta, a no tener una serie de síntomas orgánicos que dan mucho más miedo. ¿Y cuál Para sería eso la sirve. taquicardia y... La taquicardia, la sudoración, el mareo, son los más... La sensación de... Generalmente al tener taquicardia y dolor en el pecho, hay angustia, y ahí la sensación de posibilidad de muerte. ¿Sí? Entonces todos estos síntomas a veces se relajan con una medicación, pero lo interesante es poder afrontar aquella cuestión que me generó el miedo, o trabajar tratando de mirar para atrás cuál podría haber sido el desencadenante de esto. ¿Sí? A veces hay muchas situaciones estresantes en la vida cotidiana, que en la medida que lo estás viviendo no lo registrás, y en algún momento aparece la crisis. O sea, ¿y todos podemos ser propensos a ataques de pánico? ¿O algunos sí, otros no? Algunas personas en general, mira, se dice que entre los argentinos hay un porcentaje muy alto de trastornos de ansiedad en general y trastornos de pánico, y debe haber casi un 10%, que es bastante. Sí. Es bastante como reacción, ¿no? ¿Y acá en Tandil? Porque vos conocés España. En Tandil no estamos exentos de las estadísticas del país, en nada. Nosotros somos como un país en chiquitito. ¿Ah, sí? Sí. Tandil es como un país pequeño. Y también tenemos como un 10% y tenemos un porcentaje muy alto. Por suerte, esta cuestión de los trastornos de pánico está visto por el médico clínico, por el médico de guardia. Hoy día todos saben muy bien qué es esto, más los pacientes mismos te dicen, estoy con un ataque de pánico. Pero ya cuando lo dicen también, así no pasa, ya cuando uno se reconoce. Sí, digamos, reconocerse ya es bueno, pero el que te contengan en una guardia lo resuelve más rápido. Pero al principio de esto que no se tenía demasiado conocimiento, por ahí terminabas en terapia intensiva. Sí, porque la taquicardia y la angustia aquí y el peso en el corazón hacía que, bueno, el médico ante la duda le internaba. Sí, pero esto te digo antes, no había demasiado conocimiento de que esto era una cuestión emocional. Hoy día esto sale más a la luz. ¿Y cuáles son los chicos, por ejemplo, el tema de la droga, el exceso de alcohol, muchas veces puede ser desencadenante. ¿Ah, sí? De trastornos de ansiedad, ¿sí? Tranquilamente. Ahora vamos a seguir hablando, vamos a ir a un tema musical y después seguimos hablando sobre los miedos y las ansiedades y desembocar en ataques de pánico con el psiquiatra Jorge Garauzo. Y seguimos dialogando con el psiquiatra Jorge Garauzo. Sí, salimos al aire.
Y estábamos Es lo que hablando... falta en el ataque de pánico, Es lo que- aire. Aire, ¿no? Claro. Hay mucha... Más bien hay oxigenación. Y cuando más te te sobreoxigenas, más querés aire porque te ahogás. Por eso no sé si han visto que siempre sacan una bolsita de esas de papel de las facturas Ay, y soplan, sí. soplan adentro de la bolsita. Eso es Eso para... tiene para que no haya saturación del oxígeno, porque la saturación del oxígeno te ahoga más. Entonces adentro de la bolsita, el anhídrido carbónico que vos misma eliminás lo podés absorber. Y entonces la respiración se estabiliza. Tiene un sentido la bolsita. Mirá vos. El otro día estaba mirando una novela a la noche, que me la estoy perdiendo, ¿eh? Te aviso. ¿Qué novela mirás? ¿Rastros de mentira? Ah, sí. ¿Sí? Ah, muy bien. Y hay un personaje que también hay una situación estresante en el hospital y la señora saca de la cartera la bolsita y empieza a soplar. Sí, mira, ahí hay un ataque de pánico. Mira, y esta cuestión del ataque de pánico también hay una diferencia de género, me Sí, comentaba. generalmente se da más en las mujeres. En realidad, los primeros episodios se dan entre los 20 y 30 años. Más chicos es raro. No, yo te diría que un chico tiene más crisis de angustia, o sea, angustia por una cuestión que te das cuenta por qué. El ataque de pánico, en realidad, no hay una causa real en el ataque, ¿eh? ¿Me entendés? El ataque Sí. en sí mismo. Porque el ataque en sí mismo, vuelvo a repetirte, no es enfermedad. Sí, sí, sí. Es una manifestación del organismo frente a algo irreal. Una vez que se desencadena y bueno, y lo tratas, podés descubrir cuál es la causa desencadenante. Pero eso es otra historia. Y el chico... En los más chicos tienen crisis de angustia. No, no puede Se angustian sufrir. porque, qué sé yo, en la escuela no funcionó, se peleó un amiguito, por cuestiones bien reales. Ujú. ¿Sí? O sea que es menos propenso que los chicos tengan ataque de pánico. Sí, los chicos podrán tener crisis de angustia. Y si le tienen, por ejemplo, no sé, tienen 11 años y le sigue teniendo miedo a la oscuridad, eso no puede No, desencadenar. el miedo a la oscuridad, todos pasamos por el miedo a la oscuridad, eso es universal. Hay miedos que vamos a tener todos siempre, porque está en nuestra naturaleza. Ajá. Qué sé yo, las víboras, las arañas, muchos le tienen miedo toda la vida y por ahí nunca les pasó nada. O algún dientudo, o algún monstruito imaginario, ¿no? Por los miedos pasa siempre. Los terrores nocturnos. Y de hecho muchas situaciones se buscan, porque el cierto temor manejable no deja de ser placentero. Las películas de terror, por ejemplo. Viste que las películas de terror quieren, y los chicos dicen, las ven pero después están abajo de la sábana. Sí, sí, sí. Para no verlas. Pero Sí, bueno, tal cual. lo apasionante es tratar O de no ver van algo. al baño después. Sí, ahí está. O prenden todas las luces. Eso ¿No? es como un miedo Pero deseable. ese es un miedo deseable, porque es manejable. Claro, Si quiero miro, si quiero no miro. claro. Y en la adultez, ya después, pasado a los 50, a los 60, ahí sí se puede desencadenar otros miedos. En realidad las crisis de pánico después, en realidad tiene otro tipo de manifestaciones. Puede aparecer frente a algo desconocido, qué sé yo, en las personas muy mayores, donde también se empieza a tener un poco de, ¿cómo te podría ser? Desconocimiento de lo real. Puede aparecer alguna situación temerosa. Pero en realidad a veces yo no los he visto. En realidad no los he visto. En realidad siempre lo he visto en gente que tiene una historia detrás de mucho estrés, de muchas situaciones que han desencadenado ese estrés. Por ejemplo, un cambio de hábitat o un traslado. ¿Viste que viene tanta gente aquí Sí. de otros lugares? Sí. Las adaptaciones a lugares nuevos, Las mudanzas. las mudanzas. Los del desarraigo. El desarraigo muchas veces a la larga desencadenan estas cosas, porque para arraigarte a un lugar necesitas tiempo.
porque tenés que adaptarte a una ciudad, a unas paredes de una casa nueva, a muchas cosas. Te sentís un poco desvalido en el comienzo, por más que sea muy bonito todo el resto. ¿Sí? A la hora de dormir estás solo. Entonces muchas de estas cosas que son estresantes, vos sabés que la mudanza es uno de los cuadros de estrés más altos, Más elevado. como los divorcios. Ah, Bueno, ¿sí? es otra mudanza. Los divorcios y las mudanzas ¿No? son dos cambios como muy Son bruscos. dos cambios de mucho estrés. Sí, de mucho estrés. O sea que si alguien, por ejemplo, pasa por una crisis de un divorcio y encima se muda, es como que tiene doblemente, Sí, doblemente estresado. ¿Y los exactamente. cambios de trabajo también? Los cambios de trabajo, excepto que haya sido una decisión tuya, Ajá. donde hay una cuestión mucho más elaborada. También las peleas familiares pueden generar mucho estrés y muchos Las peleas cambios. familiares, sobre todo si está un poquito instalada la violencia en esas cuestiones. Ujú. ¿Sí? Cuando el código de comunicación es violento, puede ser muy estresante. A veces la violencia, viste que está en las comunicaciones y uno se empieza a acostumbrar Ujú. y empieza a aceptar cosas que no están tan bien. Y entonces a veces inconscientemente esto se va registrando hasta que en algún momento es el organismo el que reacciona. Yo siempre digo que estas cuestiones de los ataques de pánico es una alerta del organismo. Te está avisando, algo está pasando que no está bien. Algo te tenés que acercar. Algo te tenés que acercar. Tanto sea en la Sí. situación Es familiar más fácil como... que un ataque de pánico se dé en alguien con rasgos de personalidad de mucha autoexigencia, ¿sí? De que no pueda parar, de que siempre esté resolviendo más de lo que puede. ¿Sí? Es mucho más fácil, hay cierto perfil de personalidad que lo hace más factible de padecer. Pero en realidad, como toda crisis, yo siempre digo que es interesante que se pueda tomar para poder repensar mi vida a partir de. Si no, las crisis no tienen sentido, las voy a volver a repetir si no hago un cambio. O sea que si hago como que no escucho o me automedico, no se puede automedicar, sí. Bueno, Ay, conozco varios casos en los que, por ejemplo, porque alguien de al lado toma que esto te va a hacer bien y me automedico. ahora, Entonces paso la crisis hasta la próxima porque no la resolví. claro. Es como tomar una aspirina para la fiebre sin saber por qué es la fiebre. Ahora es como que está mucho más cotidianizado esta cuestión de los ansiolíticos y la medicación, ¿no? En Como, general, sí, los ansiolíticos creo que en las estadísticas es una de las primeras medicaciones que se venden. ¿Por qué? Porque los ansiolíticos no solamente los dan los psiquiatras, los dan los clínicos, los traumatólogos, la medicina en general. Entonces es el remedio que siempre acompaña a otros remedios. Entonces en todas las casas va a haber una benzodiazepina dando vuelta. Lo interesante es no abusar y a lo sumo preguntar, ¿no? Antes que automedicarse, porque hay que aprender que muchos de estos trastornos de los que estamos hablando, de ansiedad y las crisis de pánico, ya no se medican con benzodiazepinas, se medican con antidepresivos. ¿Por qué? Porque todas estas crisis desde la neurobiología actúa a nivel en el cerebro de la amígdala y de todas otras partes del cerebro donde se mueven los neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, esto también hay que saber qué antidepresivo es el adecuado y pueden funcionar muchísimo mejor que una benzodiazepina. La benzodiazepina es lo que te saca de la crisis. y este antidepresivo, es como dicen el medicamento, es que te previene de En una realidad, depresión, hay una depresión oculta. En realidad, antidepresivo es como digo antibióticos, digo antidepresivos, pero el antidepresivo cumple muchas funciones. Puede actuar sobre la ansiedad, fundamentalmente actúa sobre la depresión, pero tiene otras funciones. Protege el cerebro en muchos aspectos. Es antidepresivo así como nombre genérico, digamos, Claro, ¿no? claro. Y hay mucha variedad de antidepresivos.
Vamos a ir ahora a un tema musical y después cuando volvamos ya arrancamos con el último bloque. Dale. Y seguimos dialogando con el psiquiatra Jorge Garaguzzo. Vos recién acabaste de decir algo que quería repreguntarte, lo que era esta cuestión de... es difícil estar solo, ¿no? Es muy difícil. ¿Y por qué? ¿Por qué es difícil estar solo? Está bien, vos me dijiste recién que era porque... En general porque... ¿Cómo podría decir? Bueno, hay gente que sabe estar sola, ¿eh? Hay gente que tiene mucha capacidad. Vos a una persona la pones con un libro y no existe el mundo. La pones con excelente música, no existe el mundo. Entonces hay gente que sabe vivir en soledad. Pero la soledad en general es difícil. ¿Y se puede aprender? No sé si se puede... No, yo creo que a veces eso va un poco con cada uno y de acuerdo a cómo sea la personalidad de cada uno. Yo te digo, a la vida hay como que poder llenarla de cosas que alimenten un poco tu entorno para no sentirte tan sola. Pero hay gente que lo sufre y mucho, mucho, mucho. Sobre todo cuando los hijos ya se van, ¿sí? O mueren sus compañeros. Son los momentos más álgidos de ciertas personas. Bueno, ahí sí que pueden venir las depresiones. ¿Sí? Y entonces cuando esto se transforma en una depresión, bueno, ahí es cuando hay que hacer la consulta. Porque entonces esto ya es una enfermedad. Y, por ejemplo, ¿y los duelos en relación a, por ejemplo, las muertes de los padres? ¿Eso también puede generar soledad? Los duelos en realidad es un proceso que hay que atravesar un dolor y que lleva su tiempo. Porque frente a la pérdida uno siente un vacío enorme, ¿sí? Un vacío que necesita 1 o 2 años, de acuerdo al vínculo de esa pérdida, hasta poder uno reconstruir su vida con la ausencia del otro y el recuerdo ese retorna como un buen recuerdo, ¿no? ¿No retorna con llanto? No, cuando se hace un buen duelo no retorna, el recuerdo es con alegría, digamos. O sea que pero sí. Lleva su tiempo. ¿Y si es un no puedo hacerlo en 3 meses, No. Y, sí. Y si se retorna, y si se recuerda con llanto, es porque... Es un duelo que ya no es normal, sino que ya empieza a ser más patológico y ahí sí se puede instalar una depresión importante, ¿eh? Hay duelos patológicos, por supuesto que los hay. Que recordemos aquel que perdimos toda la vida, es normal, ¿sí? El tema es que eso no nos paralice. ¿Sí? Sí. Por último, porque yo me engancho mucho a hablar ¿cómo sería un duelo patológico? Un duelo patológico está medido por el tiempo, que dure más de 5 años y no puedas elaborar una pérdida, ya es patológico. Generalmente un duelo de padre, madre, son 2 años. El duelo de los hijos a veces son duelos de toda la vida. No se resuelve en la pérdida de los hijos. Es como un cráter en la luna, lo vas a tener siempre. O sea que está más asimilado para nuestra psiquis la muerte de los padres sin la muerte de un hijo. Exactamente. Es lo natural. Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias por placer. Estar acá. La verdad que la pasé muy bien. Espero que vos también. Sí, muy bien, muy agradable. Me encantó. Vengo bien. cuando quieras. Me alegro. Gracias. No, al contrario. Gracias a vos. Ahí pasaba Jorge Garaguzzo, el psiquiatra, hablando un poquito de todo, porque al final hablamos un poquito de todo. Vamos al último tema musical y ya cuando volvamos cerramos el programa.